Hoy en todo el día vamos a meditar en los deberes en la enfermedad. Los deberes que tenemos en la enfermedad. En esta oración del Salmo 6, David, siervo del Señor, pide misericordia, entre otros motivos porque está siendo azotado por una enfermedad. Y además de esto, como usted pudo comprobar en la lectura, no es solo que está padeciendo de una enfermedad que lo hace estremecer. Él habla y puede ser que algunas personas tomen este texto como una metáfora de alguna enfermedad en el alma. Puede ser una explicación, aunque no necesariamente, porque los hijos de Dios no solo sufrimos de debilidades del alma, sino también del cuerpo. Y lo digo porque dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está turbada. Como diciéndonos, bueno, mi dolencia es del cuerpo, pero como pasa siempre en una enfermedad, no es solo el cuerpo el que se siente, sino el alma también. Pero no basta con eso, sino que si usted sigue mirando el Salmo, el versículo 7 nos dice que algo se puso como otra aflicción en él, y son sus angustiadores. Entonces tenemos aquí el asunto de ya estar enfermo, azotado duramente por una enfermedad, y se le suma el que tenía personas que lo angustiaban, tanto que él clama allí, pide al Señor que se los quite. Él mismo como que les habla por el Salmo, dice: apartados de mí, los hacedores de iniquidad. Así que ya se encuentra en varias desventajas David cuando, inspirado por el Señor, hace esta oración. Pero, ¿qué hace David en esta aflicción? ¿Qué lo vemos haciendo? Bien, estamos hablando de una oración. ¿Me hago entender? Se vuelve al Señor en oración, en su angustia, vuelca su alma, está dolorido, pero vuelca su alma, sus huesos al Señor, antes de vivir esta providencia de cualquier manera. Allí su mente se vuelve a considerar a Dios, por ejemplo. Considera el carácter de Dios y sus obras, porque ¿de qué otra forma pediría misericordia si no creyera que el Señor es misericordioso? ¿Por qué pediría que el Señor apartara a sus enemigos a menos que él considerara que el Señor es justo? ¿Por qué hablaría así si no considerara que el Señor es bueno con los hijos que claman a él? Y pide ser librado de sus enemigos, que no tienen misericordia de atacarle bajo la aflicción. Lleva sus pensamientos también a la eternidad, porque él dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Es una expresión difícil de angustia, pero lo que está tratando de decir el salmista es: bueno, y si me muero hasta aquí, le habré alabado. ¿Me hago entender? Como un hombre sobre la tierra. Lo que quiere decir que aún en la enfermedad tuvo ese pensamiento de lo eterno, de la muerte. Justamente estos son los puntos que veremos hoy como deberes en la enfermedad. Veremos en las dos primeras exposiciones, la de hoy en la tarde, nuestra responsabilidad como enfermos. En la última exposición veremos los deberes para con los enfermos. Los deberes o nuestra responsabilidad como enfermos, pues eso tiene otra cara. Una responsabilidad que tenemos nosotros al estar enfermos, y otra es nuestras responsabilidades para con los que están enfermos. Así que déjeme ir sobre lo primero: responsabilidades de los enfermos.
La primera responsabilidad que vamos a ver, el primer deber que vamos a ver de quien se encuentra enfermo, es soportar la enfermedad con paciencia. Soportar la enfermedad con paciencia. Así que como usted se puede dar cuenta, mi primer deber fue directo, duro, complejo, imposible para la carne. Soportar con paciencia la enfermedad. Este es un solemne deber supremo en la enfermedad, porque la enfermedad trastorna todo nuestro ser y es difícil vivir con normalidad. Si fuera tan fácil como manejar el dolor del cuerpo sin que eso tuviera que ver con nuestra alma, entonces nos enfocaríamos en remediar la parte externa, porque sabemos que el alma puede sobrellevar el asunto. No es tan fácil, porque como hemos insistido, hay una unión inseparable que solo algo irregular la quita, y es la muerte. Esa unión entre el cuerpo y el alma, tanto que cuando sufre uno, sufre el otro. No importa qué sufre primero. Si el alma o el cuerpo finalmente le comunica sus dolores al otro, y es difícil e imposible vivir con normalidad. Tener que ir de aquí para allá tratando de buscar alivio, como la mujer que narra el Evangelio, que dice que visitó todos los médicos y gastó toda su plata en buscar un alivio a su enfermedad, de sentirse mermado en las obligaciones comunes, pero no solo eso, quedar mermado teniendo tareas y obligaciones que realizar, o de tener que estar sentado quieto del dolor. No poder hacer otra cosa sino estar postrado o quieto. Imagínese el hermano que se rompe un pie, por ejemplo, o la cadera. Quieto, completamente del dolor, de la irregularidad de ser separados de nuestras actividades cotidianas, de nuestros deberes, o de tener que realizarlas bajo condiciones difíciles, anormales, soportar largas noches de dolor y días malos de pesadez, haber frustrado planes, son una severa presión a nuestra pobre naturaleza humana y pecadora. No debería sorprendernos que nos visite la impaciencia, la irritabilidad, que lleguen a evidenciar de forma muy palpable que todavía tenemos pasiones ingobernables en nuestra alma. De hecho, la impaciencia es el motor de muchos pecados. ¿Por qué las quejas? No es por un espíritu paciente y conforme. ¿Por qué la amargura? ¿Por qué la ira en la enfermedad? ¿Por qué la irritabilidad, la falta de contentamiento y por qué falta gozo en la enfermedad? Porque la virtud de la paciencia es muy débil en el carácter de los creyentes. Ciertamente, en un mundo moribundo como este, deberíamos estudiar la paciencia, porque la otra opción es que cada vez que sea afligido, caiga en los terribles pecados que trae la impaciencia. Yo le he enseñado, hermano, y dice la Biblia, que absteneos de toda especie de mal. Cada pecado, podemos decir, madre, tiene una especie abajo de ella. Así como usted puede poner bajo la calificación de felinos muchas especies, está el gato, está el tigre, está el león, el leopardo, así. Y así como usted puede colocar bajo la especie de aves, el loro, el canario, ¿verdad?, etcétera. Así usted con un pecado puede saber ciertamente que al recibir un pecado viene con sus distintas especies de mal. Por eso la Biblia dice absteneos de toda especie de mal. Así que cuando uno cede a la impaciencia,
pero a todas las especies que trae consigo. Usted sabe que el pecado es solidario. Donde entra uno, se lleva a la familia. Se lleva a la familia y les da de comer a todos. ¿Cómo aprendemos a soportar con paciencia la enfermedad cuando llegue nuestro turno? Hemos de orar, hermanos, suplicar la influencia santificadora en nosotros. Hemos de aceptar la voluntad de Dios para nosotros y hacerla. Si usted es un hijo de Dios, hoy o mañana tendrá que aceptar el trato de Dios, sea la enfermedad, la angustia, tendrá que aceptarlo. El punto es cuándo. Se espera que usted lo haga al comienzo y no tenga que pasar por terribles aflicciones para que aprenda la lección que puede aprender al comienzo. En las virtudes que Dios nos concede en su gracia santificadora, mediante el Espíritu de Dios, hay virtudes que llamamos activas, y virtudes que llamamos pasivas. Es el fruto del Espíritu, pero las podemos decir que algunas son virtudes o frutos activos y otros frutos pasivos. Por ejemplo, entre las virtudes activas están el amor, el gozo, la bondad, la solicitud, el espíritu servicial. ¿Sí ve que todas estas cosas llevan como a la actividad? Pero y dice la Biblia, ¿no? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Pero mire, hermanos, que a veces sobreenfatizamos las virtudes activas del creyente. Queremos ver su amor, su solicitud, su bondad, y es verdad, pero a veces menospreciamos esas virtudes pasivas, o el fruto, llamémosle pasivo, del Espíritu Santo, que promueven el corazón, como lo son la mansedumbre, la benignidad, que es distinto a la bondad. La benignidad es pasiva, la bondad es la benignidad puesta en acción. Virtudes como la mansedumbre y benignidad, la paciencia y la fe, que también son mencionadas en la palabra de Dios, como frutos del Espíritu. La actitud, hermanos, de sometimiento absoluto a Dios pasivamente no debe ser menospreciada por el lado activo del carácter cristiano. En los días de la enfermedad, sobre todo, las virtudes pasivas tienden a soportar el carácter cristiano. Es decir, cuando usted no puede servir, por ejemplo, ¿sí ve? No puede realizar una acción, que soporta entonces el carácter cristiano. Esas virtudes pasivas que a veces no le ponemos tanta atención. Quizá hemos dicho, Señor, ayúdame a ser amoroso, Señor, ayúdame a ser activo, pero ¿cuántas veces hemos orado, Señor, quiero ser conforme a lo que me des, ayúdame a tragar esta enfermedad, ayúdame a pasarla, a estar contento cuando esto trae dolor a mi vida? ¿Nota? Y eso es a lo que en verdad va a sostener el ánimo, el carácter del cristiano estando enfermo. Se requiere tanta disciplina, autonegación y valor para servir activamente al Señor que para soportar en silencio, agradecido, una enfermedad. Es más, dígame qué es más difícil. Soportar en silencio, agradecido, lo que Dios nos da. Yo sé que la valentía del predicador en público brilla más que la paciencia del enfermo en su habitación solitaria. Yo sé que el denuedo del evangelista es más llamativo que el contentamiento humilde y paciente del enfermo en sus dolores. Pero esas gracias pasivas son tan importantes como lo otro, y le permiten aún a muchos enfermos predicar un sermón silente que quienes le rodean jamás olvidarán. Romanos 5:3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces en la enfermedad
El Señor, por supuesto, tiene en mente toda la virtud del Espíritu en nuestro corazón, sobre todo esas virtudes pasivas. Cuando Dios nos pone a sufrir, nos está diciendo que, según Romanos 5:3, ejercite la paciencia. Y Santiago 1:3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así como la hormiga que en verano recoge fruto para el invierno, Proverbios 30:25, en los días de salud y bienestar debemos hacer provisión de toda virtud y alimentar el corazón para los días del invierno, de la enfermedad. ¿Quiere adornar la doctrina que profesa? ¿Quiere que su cristianismo sea algo hermoso a los ojos de otros? Entonces tome este principio, acumule mucha paciencia, trabaje en su paciencia para el tiempo de la enfermedad. Entonces se podrá decir lo que el Señor dijo cuando su amigo Lázaro enfermó: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso está en Juan 11:4. Más conformidad en las pruebas, más paciencia, más paciencia. En la enfermedad, más paciencia. Yo no le estoy diciendo que viva igual en la enfermedad que en la salud, porque si usted vive igual en la enfermedad que en la salud, entonces no tiene ninguna enfermedad, y no sea quejetas. Pero hermanos, yo tampoco estoy pidiendo que el enfermo sonría cada vez y ponga la mejor cara porque está enfermo. Pero sí, hermanos, que tengamos conformidad, aprendamos a ser pacientes bajo la mano del Señor. Segundo deber, pensar seriamente en Dios y en sus dones amorosos. Pensar seriamente en Dios y en sus dones amorosos. Quiero que entendamos un poco la naturaleza del ser humano, es supremamente instructivo aquí. Ha visto la reacción instintiva de la criatura, no le estoy diciendo el cristiano, de las criaturas, de los hombres, sean o no creyentes. ¿Ha visto usted la reacción de los individuos que viven su vida como si Dios no existiera cuando la tragedia viene o una enfermedad le asalta a él o a uno de los suyos? ¿Ha visto cuál es la reacción instintiva? Aparece Dios en sus labios, ¿verdad? Viven como si Dios no existiera. Es más, pueden hasta burlarse de Dios, lo que quiera. Es que la enfermedad venga o una tragedia aparezca y aparece Dios en sus labios, sea para orarle o para reclamarle. Pero hay un testimonio en el corazón de todo hombre, y es que él sabe instintivamente a dónde mirar donde hay angustia, ya sea para reclamar o para pedir misericordia. ¿Sí se ha dado cuenta? Y en esto, hermanos, el Señor va a decir: no me diga que no sabía dónde mirar. Porque o se vuelve piadoso mientras está en la angustia, entre comillas, o le reclama, pero él ya sabe a quién reclamarle. Él nunca dice: es Zeus, cosas así, ¿no? O, qué sé yo, qué otra deidad por allí, ¿verdad? ¿A qué es lo que dicen? Si Dios existiera, sí sabía, entonces ¿de dónde viene todo? Sí sabe que enfermedad y salud vienen de una sola fuente. ¡Qué bien que lo recuerde! Testimonio de Dios. Dice la Biblia que por ese testimonio es que van a ser juzgados, porque no tienen excusa, porque sí sabían a dónde mirar. La conciencia no traiciona el hecho que somos imagen de Dios y que tenemos un tribunal del Creador en nuestra alma del que no podemos huir. Pensar en Dios, traerle a colación, es uno de los fenómenos inevitables de la enfermedad y las tragedias. Así que en eso no hay virtud. Mi encabezado dijo: piense seriamente en Dios ahora. No solo piense en Dios, eso lo va a hacer cualquiera. Que sea bien tocado, donde Dios ponga su dedo bien puesto, va a voltear a ver al Señor. Pero agréguele
el pensar en Dios seriamente, solemnemente, con consideraciones espirituales pausadas. Es un buen momento donde Dios nos baja la velocidad, la enfermedad baja la velocidad, para que entonces podamos considerar con más pausa, con más entendimiento a Dios. Hay muchas maneras en que en la enfermedad podemos considerar a Dios. Solo diré unas pocas para que usted mire más o menos de qué se trata. Por ejemplo, la enfermedad es un pequeño recordatorio que en cualquier momento morimos y emite una sentencia como venida del tribunal de Dios preguntándonos, ¿y estás preparado? ¿Y si aquí mueres? ¿Estás preparado? Así como el timbre de una puerta que a veces molesta nuestros oídos y nos asusta, pero nos avisa que llegó alguien, la enfermedad es un timbre divino que nos alerta, nos inquieta, es un recordatorio de que somos finitos y que en poco tiempo daremos cuenta a Dios. ¿Sabe que cada enfermedad se lleva una parte de nosotros? No sé, neuronas, capacidad, cualquier cosa, hermano. Usted en una fiebre no renueva sus células, ¿sabe? Lo feo de la fiebre es que mata sus neuronas. Por eso es que dicen, cuidado con la fiebre. Fiebre prolongada, vea, quemando neuronas a lo que es. ¿Ya? Yo no soy médico, pero eso me enseñaron al menos a mí. A menos que la ciencia hoy haya evolucionado y resulte que lo que nos enseñaron ya no era. Como ahora, ¿no? No sabemos qué creer. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Ese recordatorio se va a quedar allí. Recordatorios. En la parábola el Señor dijo al hombre que vivió sin considerar lo eterno, ¿recuerda? Que solo tuvo ojos para resolver. Un hombre, un comerciante de esos tremendos. Y espero que usted oiga en una enfermedad lo mismo que el Señor le dijo a este hombre, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. En la enfermedad piense seriamente en esto y acójase a la gracia de Dios, pues usted enfermará y yo enfermaré y moriremos hoy o mañana, y si no nos hemos acogido en la gracia y el poder de Dios a Jesucristo el Salvador, en arrepentimiento y fe, no será salvo. Si no nace de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, no puede ver, y luego le dijo, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nace de nuevo. En la enfermedad, mire cómo se piensa en Dios en la enfermedad. ¿Me hago entender? No es tan difícil en un sentido, es pensar pausadamente. El Señor llamó mi atención con esta enfermedad, piense en Dios seriamente. También, por ejemplo, le estoy dando ejemplos, a causa de la sensibilidad que se despierta en la enfermedad, somos llamados a meditar en el gobierno divino. Espero que usted lo haga, no con amargura de espíritu como Noemí, que dijo palabras verdaderas con el espíritu incorrecto. Ella dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Dijo las palabras correctas, aquí no hay ningún error teológico. Su error fue decirlo con amargura, porque lo que dijo lo dijo bien. Pero traiga a la memoria lo que esta mujer también trajo, hermanos. En una enfermedad es muy claro que Dios nos recuerda que Él es el que gobierna y gobierna soberanamente. Hágalo con humildad. Piense esto. Otros como usted, hasta menos cuidadosos de su salud, no han enfermado. Y usted enfermó. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo explica que usted haya comido el mismo plato de arroz y este se indigestó y usted no? ¿O usted fue el único que se indigestó y el resto no? Que otros con menos responsabilidades y obligaciones que usted no se han enfermado. Y usted con todo eso que tiene por hacer, ¿enfermo? Porque este que no hace nada, mi vecino que se la pasa y viendo televisión, nunca se enferma.
Y yo que mire, estoy enfermo. ¿Por qué otros se recuperan más rápido, otros más lentos? Y otros hoy día, hermanos, no vivieron para llevar una pastilla a su boca. Fueron llamados a la eternidad. Piense eso. Piense eso. ¿Qué comprueba esto? Que Dios gobierna soberanamente y que según el Salmo 75:7, Dios a este humilla y a aquel enaltece. Y que según Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Eso usted comprueba en una enfermedad. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está ahora tu independencia? ¿Dónde quedaron ahora tus capacidades y oportunidades? Medita en Dios, humíllate ante el gobierno soberano de Dios. Pero le dije que es hora, la enfermedad, una responsabilidad, pensar seriamente en Dios y en sus dones amorosos. La enfermedad es ese contexto propicio que nos lleva a pensar en la inmensa bondad y amor de Dios. Considere que Dios le ha tratado con mucha paciencia, que usted no merece enfermar. De hecho, usted no debió ver la luz del sol al nacer. Pero le ha soportado, le ha tratado con mucha gracia. Y si está aquí, es porque le ha ayudado a superar todas las dolencias hasta hoy. Piense que su enfermedad, si tiene hoy una, pudo ser de una categoría mayor. Piense en esa bondad. Siempre hay alguien más enfermo que usted. Siempre. Y a veces Dios deja ver en otros la enfermedad para que apreciemos y valoremos cómo Dios nos ha tratado bondadosamente a nosotros. Por estar enfermo y sumido en usted mismo, no se da cuenta todo lo bueno y amoroso de Dios que está aconteciendo a su alrededor. No sabíamos que nuestros dedos eran tan importantes hasta que no pudimos usarlos. No sabíamos que nuestro páncreas existía, por lo que decíamos todos los días, ay, gracias Señor por mi páncreas, por mi vesícula, ¿verdad que no? Ella cumplía su función. Qué acostumbrados nos tiene Dios a su bondad. Qué acostumbrados Dios nos tiene a su bondad. Usted no sabía que cualquier órgano en su cuerpo estaba cumpliendo también su función hasta el día que enfermó. Ahí usted reparó que tenía algo por ahí, ¿verdad? Que hasta ese día había cumplido su función. No habíamos meditado en la bondad de Dios, de tener ganas y gusto por los alimentos. Muchas veces nos sentamos a comer, mire, como fieras. Y se nos ha olvidado, como dice Eclesiastés, que hasta el gusto de comer viene de Dios. Porque hay gente que come y no le haya gusto. Hay gente que tiene alimento y no ganas de comer. Pero hermanos y amigos, usted y yo no habíamos reparado en tener cónyuges tan amantes y pacientes a nuestro alrededor. Padres tan bondadosos y preocupados. Hermanos en la fe tan compasivos y espirituales. Y esto, hermano, viene de la mano de gracia de Dios hacia pecadores que no merecemos nada. La mano que le alcanza un remedio, la voz que lo tranquiliza, la compañía que lo alienta en la enfermedad, es la mano, la voz y la compañía de la misericordia divina hacia un pecador que nada merece. Piense en eso. Recuerde que en la cruz, obrando para nuestra salvación, el Señor fue abandonado por sus amigos, que en el peor momento de su humanidad, obrando para nuestra justificación, se le dio un amargo vinagre cuando tuvo sed.
Pero usted, a diferencia de Cristo, tiene familia que lo acompaña en la enfermedad, amigos y remedios, y gente que se los hace pasables a su paladar. ¿Quién es la criatura rebelde para estar mejor atendida que el Hijo de Dios en la cruz? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haga dulce nuestra píldora cuando no se la rebajó a su propio Hijo en la cruz? El Padre le negó en la cruz a su Hijo el alivio de sus dolores, que a usted en cambio le da en abundancia en una enfermedad. ¿Dónde estuvo, aunque sea un médico negligente, al lado de la cruz? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo, aunque sea un remedio amargo? ¿Dónde estuvo la voz de aliento? Usted la tiene, Cristo no la tuvo en la cruz. Para nuestra paz, el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, pero en su lecho hay compañía. Si usted piensa en esto, sus labios dirán: Dios es bueno, alabado sea Dios. Gracias por su gracia inmerecida a favor de pecadores como nosotros. Esta enfermedad lo que ha hecho es relucir todos los dones a los que Dios me tiene acostumbrado. Piense en Dios y dé gracias por lo que ahora sabe estando enfermo, porque seguro crecerá en la gracia. Piense seriamente en Dios, piense solemnemente en Dios y en sus dones amorosos. Siguiente, tercer deber: mortificar el pecado. Mortificar el pecado es el tercer deber. Un paciente enfermo, entre más lo esté, necesitará más continuamente que se le revise. Usted no le toma la temperatura al niño de una vez y para siempre, ¿verdad? Si está enfermo. No. Usted no le toma la temperatura a un niño con fiebre y a los 2 días dice: vamos a ver cómo está. No. Si está enfermito, ¿qué hace usted? Allí. Entre más enfermo esté, más continuamente se revisa a un enfermo. Las enfermedades, entre más se acrecientan, requieren de más atención. Entonces usted pone una alarma, por ejemplo, en su teléfono, apunta muy bien la posología, que para no irse a desmandar, posología es la manera como se administra un medicamento. Si usted no dice: ay, me salté 1 hora, entonces venga, me tomo 4, ¿verdad? No, usted apunta muy bien, que dijo, si es cada 4 horas una botella, un botellazo cada 4 horas, usted me hago entender. Usted apunta, ¿por qué? Porque usted está pendiente, su enfermedad requiere tratamiento. Usted mira muy bien los miligramos que le recomendaron, ¿verdad? Yo espero que a usted le dicen acetaminofén de tanto, usted no diga, pues es igual que esta otra de tanto. No, usted dice, me recomendaron de esta, pues así será. Hermanos, mire qué tanto cuidado tenemos cuando la enfermedad es del cuerpo. ¿Cuánto cuidado cree que necesita nuestro corazón enfermo? Tomamos la temperatura 1 vez al día, ¿verdad? Es decir, en la mañana. Perdona nuestros pecados. Y hasta el otro día nos volvemos a acordar que tenemos un corazón enfermo por el pecado. Qué terrible, hermanos, que no hacemos lo que podemos hacer con nuestra alma, lo que nos negamos a hacer con nuestro cuerpo. Olvidar que tenemos un corazón malo, enfermo, tendiente al pecado. Es necesario que hagamos con nuestra alma mucho más de lo que hacemos estando enfermos, porque la enfermedad, ya nuestro corazón es un corazón pecaminoso. Cristo ha hecho una obra, por supuesto, pero sigue habiendo esa contienda entre el espíritu y la carne. Ya eso lo tenemos antes de estar enfermos. Ahora una enfermedad pone más presión sobre el corazón caído.
Y claro, mucho más conociendo los pecados que tienden a dominarnos más, allí en nuestro corazón caído, cuyas grietas se notan más en la tentación, cuya mugre asentada se hace más visible, es necesario vigilar, identificar y mortificar el pecado. Esto es más o menos así. Usted está enfermo, con las condiciones anexas a una enfermedad como el dolor, la tristeza, la esperanza de sanar pronto, etc. Pero el pecado toma ocasión y empieza a asomarse la amargura, la queja, el reclamo, la irritabilidad, la desconfianza, no sé qué tantas cosas vienen estando en la enfermedad. Mire lo que dice la palabra de Dios de cómo opera el pecado en Romanos 7:7. Y usted debe mirar, usted debe mirar aún esas expresiones que son difíciles de entender, donde el Señor quiere ilustrarnos cómo funciona nuestro corazón, para que seamos apercibidos, hermanos. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, nos va a dar un ejemplo. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces mire cómo funciona el corazón. Aquí aprendemos algo muy valioso y atesórelo para que entienda cómo es que razona el corazón. ¿Por qué? Porque quiero que evitemos dos males, a saber, el primero es no tener la capacidad de identificar el pecado. Lo segundo, de llamarle pecado a cosas que son naturales. Por eso son útiles estos textos. Mire, Satanás es tremendo y astuto. Y entonces algunas veces va a aprovechar cómo razona nuestro corazón para que estando en un pecado nos neguemos a verlo. Pero otras veces nos va a llevar a decirle pecado a cosas que no lo son. Por ejemplo, ay, perdóname, Señor, por este dolor que estoy sintiendo. ¿Cuándo el dolor es pecado, hermano? Pero hay gente que se siente pecadora porque está sufriendo bajo una enfermedad. ¿De qué se trata esto, hermanos? Entonces, ¿cómo hacemos? Dice la Biblia que hay una manera de saber que hay en el corazón, por la ley, por su palabra. ¿Cómo comprobó el apóstol Pablo que era codicioso? Porque la ley se lo dijo. Dice, no hubiera conocido que yo soy codicioso si la ley no dijera no codiciarás. Así que es por la palabra de Dios que se identifica el pecado, hermano. Es por la palabra de Dios evidencia. Le quita, corre la cortina para que usted pueda ver qué es lo que hay detrás allí. Pero alértese del siguiente versículo, que es donde quiero ir. Versículo 8. Mas el pecado, que ya fue identificado, ¿verdad? Tomando ocasión por el mandamiento, o sea, aprovechándose, que fue puesto en evidencia, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Piense esto. Mientras usted no identificó el pecado obró así, mire. Pero lo tenía, mire, amarrado, dominado. Pero estaba, mire, calladito. Estaba zarandeando. ¿Qué hizo la ley? Lo identificó. Dijo, aquí está el pecado. ¿Y qué hizo el pecado cuando se vio expuesto? ¿Se calmó? Al revés, hermano. Yo no sabía que era codicioso, hasta que la ley me dijo que yo lo era. Y cuando vi que yo era codicioso, el pecado aprovechó que fue puesto en evidencia y me volví más codicioso. Mire cómo opera el corazón. Conozca su corazón. Conozca su corazón. El pecado expuesto va a empezar a dar coletazos, ya que fue descubierto y se le quitó el poder de obrar silenciosamente. Entonces, póngalo en la enfermedad. Ya que usted identificó que está tendiendo a la amargura,
en la enfermedad, el pecado le intentará amargar más. Ya que descubrió su carácter irascible, cuando se expone a la palabra, entonces el carácter tenderá a volverse más irascible. Por eso es que exponer un pecado a la ley no basta, porque mire lo que produce. Es necesario para identificarlo, pero identificado jamás lo deje allí. Es decir, jamás diga, bueno, ya sé cuál es mi pecado. Ya sé cuál es mi pecado. Jamás lo deje allí. Por eso le dije, es buen momento para mortificar el pecado. Descubierto el pecado, evidenciado el pecado, es solo una parte. Ahora empieza la tarea de mortificar el pecado. Así es, hermano. ¿Qué combate en su corazón cuando está enfermo? Medite. Reflexione en la Biblia sobre esto. Júzguese usted mismo. Allí es necesario que identifique con toda claridad el pecado y no lo excuse. Que le desenmascare y lo haga salir de detrás de lo que es natural de la enfermedad para que lo mortifique. Pida perdón al Señor y dele la medicina a su alma, como hablándole a su alma: alma mía, ¿qué es esto que estás pensando hoy? ¿Por qué dudas, alma mía? ¿Haces bien en enojarte tanto, alma mía? ¿De qué tipo de agua es esta que está saliendo de tu fuente ahora mismo? Hay que mortificar el pecado. Nunca sabremos cuán amantes e idólatras somos de nuestra propia comodidad, como cuando Dios la quita. Entonces a veces la desesperación que nos viene es simplemente porque hemos perdido un ídolo. Identifíquelo. Querer estar cómodo no es un ídolo, me voy a entender, no está mal. Si usted no dice, ahí tengo la oportunidad de comprarme esta silla buena, pero me voy a comprar la de puntillas salidas para que cuando... No, hermano. Pero hermanos, dígame si no somos idólatras de nuestra propia comodidad. Hermano, dígame si por usted no fuera, no le gustaría iglesia al lado de su casa, con horarios rotativos de acuerdo a la hora que usted se levante. ¿Sí? Amantes, idólatras, que a veces lo que más nos molesta de una enfermedad es que no podemos ver televisión bien. ¿Ya? Porque no puedo quedar las 2 horas que antes estaba, que ahora solo me puedo quedar media hora. ¿Sí? Nunca sabíamos de muchos de nuestros pecados hasta que el Señor nos puso bajo presión. No sabíamos que éramos tan desagradecidos, tan impacientes, tan depresivos, tan incrédulos. No sabíamos que éramos tan orgullosos, tan egoístas, como cuando enfermamos. Allí podemos ver de una forma clara cuáles son los ídolos de nuestra alma, pero no para identificarlos solamente, sino para empezar a asfixiarlos. Constantemente pedimos al Señor ser santificados, y aunque la enfermedad no es el único medio que Dios usa para llevarnos a los pastos de la santificación al evidenciar nuestra maldad, la enfermedad es un buen momento para ir a los pastos de la santidad. Y por la gracia de Dios mortificar el pecado, y así podremos ser semejantes a Cristo. Hemos de arrepentirnos también, ya que esto es verdad, de desaprovechar tantas enfermedades, habiendo alimentado tanto la carne en medio de ellas, y habiendo dejado nuestros corazones desprovistos de ganancia espiritual, por no cumplir este solemne deber de mortificar el pecado en la enfermedad. Yo sé cómo nos quitamos esa carga fácil, concentrándonos casi que exclusivamente en la dolencia, en cómo tratarla y cómo quitar la dolencia. ¿Sí ve cómo atendemos el cuerpo y quedamos desprovistos del alma? Yo no estoy diciendo que no le preste atención, dije concentrándonos
casi exclusivamente en la dolencia, cómo tratarla y cómo quitarla. Es más, durante cualquier periodo, ¿en qué está, hermano? No, aquí tomando agüitas, aquí está, ¿sí ve? En lo que nos ocupamos. Claro, no está mal hacer eso. Estoy diciendo que exclusivamente hacerlo, porque ¿en qué deberíamos aprovechar el tiempo? Manos tomando agüita, orando, luchando con mis pecados, doblando la carne, esperando que el Espíritu de Dios me ayude, porque ahora veo que mi enfermedad es lo menos que tengo. Cuando enfermamos, lo que nos domina es cómo aliviar el dolor o quitar la enfermedad lo más rápido posible, pero nos hemos quedado secos del fruto espiritual que hubiésemos obtenido de no haber caído en la tentación de anteponernos nosotros y olvidar que en esta providencia Dios es nuestro pastor y nos está tratando. Y por último, cuarto y último, deber vivir habitualmente preparado para encontrarse con Dios. Es nuestro último deber para esta mañana. Vivir habitualmente preparado para encontrarse con Dios, habitualmente preparado. En esta última parte yo no deseo que los hijos de Dios, nuestros hermanos en la fe, cierren ahora sus oídos. Parece que cuando el predicador exhorta a considerar la muerte, los hijos de Dios ya decimos, ya terminó el sermón, ahora se va a dirigir a los no creyentes. No, mi hermano, no, mi hermano. Cada vez que decimos, quiero hablar de que considere su muerte o su fin eterno, pues nos quitamos y empezamos a decir, ahora es cuando, ojalá el que no cree esté pendiente. Pensamos que esto tiene que ver con el que no ha creído, en el que ahora vive una vida en la carne y no se ha arrepentido para creer en el Señor Jesucristo. Y sí, nos dirigimos también a Él, pues si muere en su estado, estará un segundo después que muera en los terrores del infierno, donde jamás saldrá. Y por eso cuando predicamos y ponemos a pensar a las personas en su eternidad, por supuesto que tenemos al no creyente en nuestra mente. Pero parece que el hecho que los creyentes no vayamos a ser condenados el día final y que no haya condenación a los que están en Cristo Jesús, no imprima en nosotros la solemnidad de que al morir nos presentaremos delante de Dios llenos o vacíos de las obras que Él espera de nosotros. Sí, los creyentes no seremos condenados, pero salvación no es lo único que se mirará en el día del juicio. Pensar que el hecho de que al no ser condenados no nos debería inquietar la muerte es hacer de la muerte y la vida algo muy individualista. ¿No decimos que vivimos y morimos para la gloria de Dios? ¿No es acaso el juicio final un juicio de obras? ¿Qué ha leído? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para dar razón de lo que hicimos en el cuerpo. El juicio es un juicio de obras. ¿Con qué te presentarás ante el Señor para glorificarle? ¿Solo con fe? ¿Y tus talentos? ¿No crees que de eso es lo que se trata la parábola? ¿Qué produjeron tus talentos? La enfermedad, hermanos, es un recordatorio de la muerte. La muerte es la puerta que todos debemos atravesar para llegar al juicio. El juicio es el tiempo cuando debemos finalmente ver a Dios cara a cara. Ciertamente la lección de más peso en la enfermedad, lo que el habitante de un mundo enfermo como nosotros, un mundo agonizante, con un cuerpo frágil, debe aprender, y es estar preparado para su encuentro con Dios. Claro, el que no ha nacido de nuevo, pero el que es justificado por la fe también.
En un momento el Señor recibirá a todos los muertos, los grandes y los pequeños, los justos y los injustos, para señalarles final irreversiblemente su destino eterno, que se determinó mientras vivían. Pero los hijos de Dios seremos llevados delante de ese trono para ser recordados en aquello que hicieron para traer más gloria a su Señor. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 al 10 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y aquí va las dos cosas. El Señor se revelará, ¿verdad? En su segunda venida, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Primero, para dar retribución a los que no conocieron salvíficamente a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora mire el otro lado. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El juicio final para el no creyente será condenatorio, y para el creyente va a ser el día de que Dios sea glorificado en sus santos. ¿Cómo será glorificado Cristo en sus santos? Cuando la corona de su obediencia sea arrojada a los pies del Cordero. Y yo te pregunto, ¿cuánto pesa tu corona? Si mueres hoy, ¿o tendrás corona que arrojar? Esa corona es la corona de nuestra obediencia. Esa corona pesa tanto como hayamos tomado los dones de Dios e invertido en su reino y traído fruto a su nombre. Así pesa la corona. Es una metáfora, yo sé. ¿Será Dios glorificado en ti ese día por la manera como viviste como cristiano? ¿O serás salvo así como por fuego? ¿Qué llevarás delante de Dios el último día? ¿Le glorificarás? ¿Serás el siervo al que el Señor dio 5 y dijo: Señor, aquí me diste 5? Sabía que tú recoges donde no siembras. Y entonces tomé estos 5 talentos, Señor, y aquí están otros 5, porque clamé al Señor, me entregué a ti, y tú me diste la gracia, aquí otros 5 más. Y entonces el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel. ¿O será del que tuvo 3 y dio 3? ¿O será el que mañana, si muere, dirá: Señor, me diste esto y aquí te devuelvo lo que me diste? No hice más, no hice más. Aquí está la obediencia de congregarme fielmente. Aquí está la obediencia de mis devocionales. Aquí está mi obediencia de evangelismo. Aquí está mi obediencia de abnegación. Aquí están mis aportes, Señor. Mira, cuando yo vine al mundo, el reino de Dios iba aquí. Al despedirlo, llegó acá. Señor, sé glorificado en la vida abnegada que tuve, porque pensé en ti, pensé en la iglesia, pensé en el avance del reino de Dios. O serás salvo como por fuego, es decir, apenas te salvaste tú. ¿Qué corona quieres arrojar a los pies de Cristo el día que Él se revele en su poder? Cuando un individuo está preparado para encontrarse con Dios, nunca, mientras nuestras iniquidades no hayan sido perdonadas, ni nuestros pecados cubiertos,
Nunca, mientras nuestro corazón no haya sido renovado y nuestra voluntad enseñada a deleitarse en la voluntad de Dios. Únicamente la sangre de Cristo puede lavar nuestros pecados. Únicamente la justicia de Cristo puede hacernos aceptables a los ojos de Dios. Únicamente la fe simple, como la de un niño, puede hacer que alguien tenga interés en Cristo y sus beneficios. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? Hombre que no has creído, mujer que no has creído, niño, joven que no has creído. ¿Dónde está tu fe? Tu corazón es naturalmente impropio para permanecer eternamente con Dios. Tú no sientes un placer real de hacer la voluntad de Dios porque quisieras estar en el cielo donde eternamente se hará la voluntad de Dios. A ti no te gustan las cosas de Dios porque piensas que irás al cielo donde todo tiene que ver con Dios eternamente. El Espíritu Santo debe transformarte a imagen de Cristo. Las viejas cosas deben pasar, todas las cosas deben volverse nuevas. ¿Te gustaría saber si estás preparado para encontrarte con Dios? Entonces mira si has sido alcanzado por la gracia. Mira en las evidencias de santificación que hay en tu corazón. A menos que esto pase, nadie estará preparado para el encuentro con Dios. Pero tú, cristiano, aquel que te dio la salvación, oportunidades, tiempo, dones, estirará la mano para recibir de sus siervos el producto. El Señor, dice la parábola, vendrá a arreglar cuentas con sus siervos. La enfermedad, querido cristiano, te recuerda que vas a morir. Y esperamos que en el lecho de muerte, antes de partir, nunca digas: fui negligente con mi familia. Cómo me hubiera gustado un devocional más, una oración más con mi familia. Esperamos que no digas antes de partir: no les enseñé lo que debería, tuve tiempo, pero me enredé en las cosas. Voy a partir, el Señor me está llamando y omití mis deberes personales. Como me hubiera gustado estar más tiempo con mi Biblia sobre mis rodillas. Como me hubiera gustado estar más pendiente de las cosas de Dios, aprender más de quien ha amado mi alma. Ojalá en tu tumba o antes de morir no digas: no oré tanto como pude haberlo hecho. Tuve tiempo, tuve oportunidad, me convocaron. El pastor me cayó mal cuando me invitaba a orar. Quisiera haberlo hecho. No serví mi iglesia. No serví mi iglesia, tu cuerpo, por los que diste la sangre de tu Hijo. No anuncié a otros el Evangelio. Me hubiera gustado poder hablarle a mi familia. Ya muerto, ¿quién le hablará? Tú me facilitaste todo. Hice parte de una iglesia bíblica. Salí tan satisfecho de las predicaciones para servirme a mí mismo semana tras semana, semana tras semana, para vivir para mí, para mi propio mundo, para mi pequeño mundo. ¿Dónde está hoy mi mundo un momento antes de morir? ¿Dónde está mi corona con la que me presentaré en manos de Dios? ¿Sabes? Cuando mueras, hasta ahí hiciste algo por tu esposa. Hasta ahí hiciste algo por tus hijos. No pienses que ellos van a guardar van a guardar respeto y amor por ti. Pero ya no podrás orar por ellos. Ya no podrás llevarlos a los pies de Cristo. Ya no podrás hacer nada por tu iglesia local. Ya no podrás hacer nada por el evangelismo. Partiendo de aquí, nada más podrás hacer. La enfermedad te acerca a la realidad que vas a morir. Y ojalá desciendas a la tumba. No satisfecho, ninguno de nosotros se irá satisfecho de aquí.
pero al menos diciendo: Padre, me diste 2, al menos produjeron 2. La enfermedad te acerca a la realidad. Ojalá digas como Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Si usted es hijo de Dios, en su tumba no lamentará: ay, me hubiera gustado pasar más tiempo en mi sillón. Ay, me voy de este mundo y cómo hubiera querido comprar ese celular. O me voy de este mundo, cómo me hubiera gustado vivir en un apartamento más grande. ¿Has escuchado agonizar a alguien? Espero que Dios te dé un día esa oportunidad, a ver si despiertas como cristiano. Estar en el lecho de una persona que no tiene ninguna esperanza de que al morir irá a los brazos de Cristo. Allí a ninguno he visto decir: me hubiera gustado ver a mi equipo campeón, ser más hábil en mis juegos, ser más próspero en mis negocios. Allí hay lágrimas, allí hay desesperación, allí la vida se acaba, allí se acuerda usted de la familia, de su alma, de lo que no hizo. Allí usted se acuerda, allí Dios sube todo el volumen del testimonio de la conciencia que impuso en el hombre. Allí ninguno se acuerda si vistió de marca o no. Allí usted se acordará de su familia, de su alma, de su iglesia. Que viva de tal manera que la muerte sea su meta, y no el duro y triste desenlace de una vida que vivió en negligencia. Hay deberes en la enfermedad, por supuesto, porque la enfermedad no se sale del trato de Dios para con sus hijos. Espero que cumpla sus deberes, y yo también espero cumplir con mis deberes, y que al final podamos decir humildemente: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo cual me está preparada una corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Oremos.